Y ahora agradecemos a Ana Lucía Medina de Sociedad Civil México que nos acompañe esta tarde. Muchas gracias, Ana Lucía. ¿Cómo estás, Francisco? Gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de Reforma. Igualmente, gracias de nuestra parte. Consultarte por qué la sociedad civil o un sector de la sociedad civil, estos grupos organizados que han emprendido toda una serie de acciones en defensa de instituciones como el INE y han impulsado y han empujado la necesidad de que exista una articulación de la oposición para darle batalla, hacerle frente a Morena, cuestionan esta estrategia que en últimos días ha echado a andar Movimiento Ciudadano? ¿Ustedes han sido críticos de ello? Cuéntanos por qué. Sí, mira, bueno, hemos sido sumamente críticos con Movimiento Ciudadano y tenemos toda la justificación para hacerlo. Te diré algo, Francisco, y a nuestros amigos de Reforma. Esta campaña que lanzó Movimiento Ciudadano y que tiene tan solo unos días y que, por cierto, el día de hoy el INE ya les acaba de obligar a bajarla de las redes sociales porque es profundamente antidemocrática. Te puedo decir que detectamos dos momentos de esta campaña fallida de MC. El primer momento fue una campaña con un hashtag que decía con el PRI ni a la esquina, ¿no? Pero lo hacen, Francisco, 15 días antes de la jornada electoral en el Estado de México y en Coahuila. Es decir, 15 días antes de que los ciudadanos de estas dos entidades federativas salgan a votar, Movimiento Ciudadano avisa y anuncia que con el PRI ni a la esquina. Es decir, lo que está invitando es a la gente a que no vote por el PRI. El PRI, que es este partido que encabeza estas dos coaliciones en ambas entidades federativas, coaliciones de la oposición al régimen, a Morena. Entonces, puedes dar por entendido que Movimiento Ciudadano está pidiéndole a la gente que no voten por el PRI y que le queda a la gente pues votar por Morena. Y hay que recordar algo, Francisco. En primer lugar, Movimiento Ciudadano no quiso participar en la elección del Estado de México con el pretexto absurdo de que esa elección ya estaba pactada. Lo que nosotros observamos es que Movimiento Ciudadano no se quiso medir en el Estado de México, no quiso exhibir cuál es su fuerza real en el Estado de México y optó por no participar, lo cual es absolutamente contrario a lo que debería ser un partido político que recibe financiamiento público. Y en segundo lugar, no contento nada más con no participar, ahora llama a la ciudadanía a no votar por el PRI. Y lo hace 15 días antes de la jornada electoral, lo cual nos parece que es anticlimático, que es un llamado auténtico a no votar por el PRI, pero deja la puerta abierta para votar por Morena. Y un segundo momento de esta campaña fallida de MC, y te diré, Francisco, porque es una campaña fallida. Como ustedes saben, Sociedad Civil MX está sentado en redes sociales. Somos una comunidad de activistas digitales. Hemos medido desde el primer día su campaña, la campaña de MC, y tuvo un 8.2% de aprobación frente a un 45.6% de desaprobación. Es decir, 5-1 desaprobada esa campaña. La ciudadanía no la recibió bien y te diré por qué y por qué se exacerbó esta desaprobación de la ciudadanía. Porque Salomón Chertorivsky, a quien acabas de entrevistar, afirmó a través de un hilo en Twitter que Morena ya había ganado la elección. 15 días antes de la jornada electoral, Salomón anuncia que Morena ya ganó, lo cual es absolutamente antidemocrático, pasa por encima de la voluntad popular, de la voluntad ciudadana, anula la capacidad de los ciudadanos de decidir a través de uno de los pocos instrumentos que tenemos, Francisco, para incidir en el futuro y para decidir por el futuro de nuestro país, en este caso del Estado de México, que es el voto, que es un instrumento democrático. Y además contradice la existencia de los partidos políticos. La existencia de los partidos políticos, de acuerdo a lo que establece la Constitución, es que son entidades de interés público que tienen como finalidad principal, entre muchas otras, la promoción de los valores democráticos entre el pueblo de México. ¿Y qué significa esta campaña de Movimiento Ciudadano? Pues una campaña antidemocrática que dice que la elección ya está hecha, que ya está ganada por Morena, anuncian que ni con el PRI ni a la esquina, 15 días antes de la elección, y eso provoca pues que la gente se desmotive, que se desincentive, que no quiera salir a votar, porque ellos ya están anunciando cuál es el resultado y el día de la jornada todavía no llega.
Y ese es el motivo por el cual nosotros salimos muy combativos a las redes sociales, más allá, Francisco, del pleito con el líder nacional del PRI, que ese pleito, pues pudiéramos no entender las verdaderas causas de sus filias y sus fobias y demás. Lo que a nosotros nos llena de indignación es este llamado a no votar, este llamado a que la gente no vote. Y escuché con atención lo que dijo Salomón hace un momento. Él nos recomienda a las organizaciones de la sociedad civil que nos dediquemos a nuestras causas. Yo le informo al diputado Salomón Chertorivsky que la causa de sociedad civil y la causa de Unidos es la promoción de los valores democráticos, es la promoción del voto, la promoción de una alternancia democrática. Y por lo tanto estamos 100% centrados en esa causa, que es invitar a la ciudadanía a que participe y a que vote. Y nos comentas, Ana Lucía, que ya el Instituto Nacional Electoral tomó una determinación al respecto, es decir, se ordena el que se baje esta campaña. ¿Habrá sido en comisión de quejas o si nos podrías dar más detalles de dónde se habría resuelto esto? Bueno, la información que tengo es que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a MC bajar el spot en el que justamente Salomón Chertorivsky, en la voz de Salomón Chertorivsky, MC acusa al PRI de tener un pacto con Morena en las elecciones de Coahuila y el Estado de México. Entonces, es esta Comisión de Quejas y Denuncias la que ordenó. Habría que analizar la nota, pero ese es el encabezado. Y bueno, pues es que ese es el resultado de salir con una campaña antidemocrática donde le informan a la ciudadanía que la elección ya está pactada y que ya están los resultados desde muchos días antes de la jornada electoral. Sin duda que haces una reflexión muy interesante respecto a cómo se desincentiva la participación ciudadana a partir de una estrategia como es este caso, y ya has expuesto las consideraciones de Sociedad Civil México al respecto. Pero quisiéramos preguntarte también, ¿cuál es tu opinión respecto a las determinaciones que empiezan a tomar las dirigencias partidistas sobre lo que se viene más adelante? Es decir, todavía ni siquiera brincamos la aduana del 2023 y ya los partidos comienzan a pensar en 2024. Sin duda que es necesario, ustedes mismos lo plantearon así, o lo han planteado a partir de las movilizaciones en defensa del INE, la necesidad de articular y de organizarse para salir con una plataforma conjunta que eventualmente los partidos políticos abanderen y demás. Pero nos llama la atención que los partidos, tenemos esa impresión, sin haber tocado base con ustedes, comienzan ya a hablar o a explorar posibles métodos de selección de candidato. ¿Cómo ve eso una agrupación como Sociedad Civil México y desde luego todos los colectivos en torno a esta defensa de la democracia, como la han hecho llamar? ¿Cómo ven estos llamados de las dirigencias partidistas? Bueno, nos preocupa que sea justamente en este momento, antes de que se lleven a cabo los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México. Recordemos que nada más el Estado de México tiene un padrón de 12 millones de votantes. Es una elección sumamente importante, también la de Coahuila, y nos llama la atención que lo hagan antes de esa jornada electoral porque llevan la atención, ¿no?, de los ciudadanos, de la ciudadanía, hacia el tema del método de selección, y creemos que no es prudente hacerlo en este momento. Probablemente, esa es una suposición mía, lo están haciendo como respuesta a la presión que reciben de parte del régimen, que ya está muy encauzado en el tema de su proceso de selección y que hace tan solo unos días anunciaron que pues ya en próximas fechas van a comenzar con el tema de las encuestas, y que es un proceso que es inminente, que ya está cercano y que está en la opinión pública. Es probable que sea como respuesta a esos anuncios que hacen, no nada más el líder de Morena, sino el propio presidente de la República, de forma ilegal, por cierto, usando la mañanera para promover a su partido. Pero fuera de eso, lo que nosotros consideramos, y de acuerdo al anuncio que ya hizo especialmente el líder del Partido Acción Nacional, lo que consideramos es que nos falta información. Lo que escuchamos es que es una primera etapa lo que están diseñando de una cierta cantidad de filtros que ellos quieren poner para todos aquellos que aspiran a ser candidatos de la oposición. Y mencionaron un tema pues demotécnico, mencionaron también esto de recabar 1 millón de firmas, lo cual consideramos al interior de Sociedad Civil que es un exceso. Es muy difícil, muy caro obtener 1 millón de firmas,
y te lo decimos desde nuestra experiencia, nosotros estamos recabando firmas de la ciudadanía para presentar un amicus curiae y tenemos meses haciéndolo, llevamos 300,000 firmas. Obviamente sin recursos, ni estructura, ni mucho menos, pero sabemos que es complicado recabar firmas auténticas de la ciudadanía. Esto lo vemos como pues un anuncio de un proceso de selección de un método inacabado. Creemos que es una primera etapa como de filtro para después pasar a una segunda etapa que desconocemos. Y lo que sí quisiera compartirte, Francisco, es que nosotros después de estos anuncios, pero mucho antes de ello, hemos insistido en abrir la mesa del diálogo para que esta decisión del método de selección no sea cupular y que no sea una decisión de 3 líderes de 3 partidos políticos, sino que estemos también la ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil organizada en su diversidad. Yo hablo a nombre de Unidos y de Sociedad Civil MX, pero si hay más organizaciones mejor, que estemos ahí representando a ciertos sectores de la ciudadanía que están interesados y preocupados por el futuro de nuestro país. En el caso de Unidos, nuestros 2 principios rectores son unidad y transición democrática, ¿no? Queremos que en 2024 haya un cambio de rumbo, pero 100% democrático, en el que seamos tomados en cuenta. Y queremos ser tomados en cuenta desde el método en el que seleccione esa candidatura que va a encabezar un proceso electoral que sabemos desde ya que va a ser sumamente complejo. Entonces, lo que pedimos, y hemos reactivado esa intención y les hemos anunciado ya a los líderes de los partidos políticos que necesitamos ser invitados a esa mesa para que seamos escuchados, porque nosotros también tenemos propuestas que hacer para un método de selección mucho más democrático en donde la ciudadanía sea incluida. En resumen, Ana Lucía, un error la estrategia de Movimiento Ciudadano contra el PRI y desde luego también un error, digamos, que los partidos políticos estén metidos en esto cuando no hemos cruzado todavía, me refiero a estén pensando en el 2024 cuando no hemos cruzado todavía el 2023. Sí, a ver, MC definitivamente un error. La respuesta en las redes sociales, nuestras evaluaciones en redes sociales nos indican que no nada más fue un enojo de nosotros como organizaciones, sino que fue un enojo generalizado. La respuesta de la ciudadanía fue de indignación frente a este llamado a no votar por la coalición y este anuncio de que Morena ya ganó antes de la jornada electoral. Definitivamente una acción fallida, una estrategia fallida, muy mal comunicada, en muy mal momento y con mucho rechazo social. Y de parte de el anuncio de algunos líderes de los partidos políticos de oposición, lo que creemos es que hacerlo justamente antes del proceso electoral en el Estado de México y Coahuila es un mal momento. Creemos que la atención tiene que estar centrada en esos 2 procesos electorales muy importantes para el ánimo ciudadano y que después de ese proceso electoral lo más conveniente es que no solamente anuncien cuál es este método de selección, sino que seamos incluidos los ciudadanos en esa construcción de un método en el que seamos tomados en cuenta. Ana Lucía Medina, integrante de Sociedad Civil México, gracias por estos minutos para Voto 23 de Grupo Reforma. Con mucho gusto, Francisco. Buenas tardes. Seguimos en comunicación. Muy buenas tardes.